Todo lo contrario, yo creo que el primero que se desdice constantemente es el propio Marx, hay que leer su propia biografía. Y por lo tanto, hoy por hoy, para ser marxista, es necesario decir cosas distintas a las que dijo Marx, independientemente de que reconozcamos todas las cosas valiosas y vigentes de las que dijo. Entonces, yo creo que el proceso de la Revolución Cubana siguió la ruta que había diseñado Mariátegui. Mariátegui fue un gran marxista de América, que también debemos leer, que por allá por los años 20, un marxista peruano, por allá por los años 20 escribió un lindo texto que se llama Defensa del marxismo. Y en ese texto Mariátegui decía, el marxismo en América no puede ser calco y copia, tiene que ser creación heroica. Eso fue la Revolución Cubana, en buena medida, creación heroica. Rompió esquemas, no les importó los esquemas. Nunca un esquema fue más importante que la realidad en el proceso de la Revolución Cubana. Entonces, yo creo que una prueba mucho más reciente, de la independencia del proceso revolucionario cubano en relación con el movimiento comunista europeo, es el hecho mismo que después de desaparecer el socialismo real en Europa, la revolución cubana haya sobrevivido y esté ahí todavía con fuerza, con energía, defendiéndose a sí misma. Si hubiera sido una simple satélite de la Unión Soviética, como en aquellos años se decía, pues un satélite creo que no puede seguir dando vueltas sino está el planeta alrededor del cual gira, ¿verdad? Y sin embargo la revolución cubana se mantiene, es una prueba de esa independencia. Bueno, se habló del arte, del materialismo. Miren, tal vez uno de los momentos más escabrosos, más difíciles, más polémicos de la versión dogmática, porque yo quiero diferenciar al marxismo de la interpretación que del marxismo se hizo en la Unión Soviética después de la muerte de Lenin, sobre todo por Stalin, a partir de Stalin. Es decir, hubo un proceso de dogmatización que es casi coincidente con un proceso de stalinización de la interpretación del marxismo. Se erigió una concepción y una interpretación, se erigió al rango de valor absoluto, se tomó como la única verdad valedera para todo contexto, y por lo tanto el marxismo en buena medida dejó de ser marxista bajo esta interpretación. Entonces creo que es importante diferenciar lo uno de lo otro. Y yo les decía, en uno de los aspectos tal vez más negativos del marxismo soviético, vamos a llamarlo así, el marxismo dogmático, fue aquel relacionado con la interpretación del arte y de la cultura, y en eso tiene toda la razón. Es decir, yo creo que se dogmatizó más que en cualquier otra parte un elemento, la comprensión de una esfera de la vida social que es en sí misma creativa, abierta, flexible, porosa y por lo tanto diversa en sí misma en todas sus posibles manifestaciones. La prueba política de esa dogmatización fue el llamado realismo socialista. El realismo socialista fue una política, bueno, primero que nada hay que distinguir, el realismo socialista surge como reacción, primeramente surge espontáneamente entre los artistas en la Unión Soviética como expresión creadora, libre, autónoma, del arte que está expresando y poniendo de manifiesto una nueva realidad. Yo creo que fue muy legítimo su surgimiento. Lo que pasa es que posteriormente se convierte en doctrina oficial, se convierte en política, y entonces se empieza a decir que solo es arte aquel que responda a los requerimientos del régimen, solo es arte aquel que exprese y refleje en sus páginas, si es literatura, o en sus imágenes, si es arte pictórico, aquel que exprese el desarrollo creciente del proletariado triunfante y la caída agonizante del capitalismo. Es decir, eso fue una versión bastante esquemática, dogmática, que mutiló en buena medida las fuerzas creadoras de los artistas, digamos, de la vieja Rusia o de la vieja Unión Soviética. Por suerte, el realismo socialista nunca acabó en Cuba como política oficial. Yo creo que los propios artistas tuvieron la valentía, la osadía de ponerse enfrente de cualquier intento de hacer esto, lo cual no quiere decir que no haya habido intentos. Es decir, existió intento entre los burócratas, de los cuales tú hablabas, por tratar realmente de frenar esa creatividad,
de encauzar todo. Y estos intentos tuvieron triunfos coyunturales en Cuba. Recordemos que en un momento determinado, por ejemplo, el movimiento de la Nueva Trova, que hoy es considerado expresión, una de las más genuinas expresiones de la Revolución cubana, fue tildado como algo extraño a la Revolución, porque tenían el pelo largo, porque no sé, porque era un poco raro, en fin, los Silvio Rodríguez, los Pablo Milanés, etc. Y era la expresión más genuina de la propia Revolución. Y entonces hubo burócratas que trataron de, incluso en alguna medida lo consiguieron, de enajenar a estas expresiones artísticas. Eso, por suerte, no ha sido el resultado, no ha sido, digamos, no ha sido lo que ha signado fundamentalmente la política cultural de la Revolución cubana, que ha sido todo lo contrario, y que ha seguido aquella máxima de José Martí, que decía, injértese el mundo en nuestras repúblicas, aunque el tronco sea el de nuestra república. Es decir, nunca perder la perspectiva propia, pero al mismo tiempo estar abierto a todas las expresiones culturales valiosas de cualquier contexto. Ahora, yo les decía que realmente estos burócratas existieron, y existieron algunos intentos de mutilar, digamos, la creatividad libre de la cultura cubana. Muy a propósito de esto, en estos días, precisamente en estos días, se está dando una polémica muy interesante entre los intelectuales cubanos. No sé si algún compañero por aquí ha oído o ha tenido referencias sobre esta polémica. Es una polémica que surge como resultado de la invitación a un programa de televisión en Cuba de uno de estos personajes de apellido Pavón, que fue secretario del Consejo Nacional de Cultura en Cuba durante los años 60, una parte de los años 60 y principios de los 70, y fue invitado a un programa de televisión. Bueno, Pavón es precisamente una de las personas que desde ese puesto trató de sentar parámetros de qué debía ser la cultura y cómo debía ser la creación artística en Cuba, ¿verdad? Y fue una persona que en fin de cuentas hizo daño a la cultura nacional e hizo daño al arte en Cuba. Claro, no tanto daño como para poder nublar toda la obra inmensa que la Revolución cubana ha hecho en la esfera del arte y en la esfera de la cultura. Pero sí hizo daño concreto, y enseguida vinieron los artistas a protestar, prueba de que los artistas sí hablan y de que los intelectuales sí hablan, y salieron en varias comunicaciones, por correo electrónico, en varias páginas de internet, la respuesta, por ejemplo, la reacción de un Desiderio Navarro, que al mismo tiempo es Premio Nacional de Edición 2006, es decir, se lo acaban de dar, el Premio Nacional de Edición 2006, diciendo que Cuba no podía darse el lujo de traer esos cadáveres que tanto daño hicieron a la cultura, volverlos a sacar a la palestra, porque realmente hay todavía heridas que pueden sentir. Bueno, a raíz de esta reacción de Desiderio, que fue acompañada después de otros intelectuales, artistas, escritores, Antonio Arufat, en fin, muchos otros, se ha generado una polémica muy interesante sobre la cultura, sobre las artes y sobre la necesidad de evitar cualquier recaída en estas políticas ya trascendidas de un realismo socialista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ello da idea de que realmente el tema no es superfluo, es un problema real y es un problema que está vigente todavía. Dentro de este contexto yo quiero decir algo, miren, no hay recetas para hacer una revolución. Lo que hay en Cuba es un experimento social, un experimento que cada día tiene que hacer pruebas, a veces de ensayo y error. Y por supuesto, como todo experimento, se equivoca. Como todo experimento, tiene triunfos y tiene fracasos. Pero lo que sí ha tenido la Revolución cubana es una ética detrás, una eticidad, una moral, una filosofía diferente. Es decir, en Cuba, a diferencia, como revolución socialista, a diferencia de cualquier otro sistema capitalista, lo que siempre ha estado en el centro es el ser humano. El ser humano, su vida, su dignidad, su cultura. Entonces las equivocaciones a veces han estado dadas porque se ha creído que se le hace bien al ser humano cuando realmente se le está haciendo mal. Una vez que